Es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de un punto fijo de dicho plano al cual se le denomina foco, y de una recta fija de este plano a dicha recta se le denomina directriz. Además, la parábola es una figura cónica. Por ejemplo, las antenas. Las antenas tienen esta forma parabólica, sí, en arco. Pero, ¿cómo se forma la figura de la parábola? Pues mira, para que se forme, por teoría nos dice que partamos del punto fijo, que en este caso se denomina foco, hacia una recta denominada directriz. Entonces, yo escojo este puntito y nos dice que la distancia que hay desde ese punto hacia el foco va a ser la misma distancia de ese punto hacia la recta directriz. Vamos con otro punto. Este punto nos dice que la distancia de este punto hacia el foco va a ser la misma hacia la recta directriz. Vamos con este puntito. Nos dice que la distancia hacia el foco va a ser la misma distancia que tiene hacia la recta directriz. A ver, otro puntito más por si acaso. Por acá. A ese puntito tenemos. Acá unimos. Y acá. Esta distancia va a ser igual, ¿sí, no? O sea, si desde el foco hacia el punto valen 2 barritas, del punto hacia la directriz van a valer 2 rayitas. Y al momento yo de unir este punto, este punto, este punto y este punto, y los puntos que hayan en la parábola, se va a formar esta figura. Así. Esta figura se forma. Esta sí. Y continúo. Bien, ahora vamos con los elementos de la parábola. Como primer elemento tenemos a F, que viene a ser el foco. F viene a ser un punto fijo. ¿Ya? Ahora el otro punto va a ser el vértice de coordenadas h, k. Del vértice es donde se abre la parábola. Del vértice se abre a este lado, del vértice se abre a este lado. Ya. Ahora vamos a tener a la recta directriz, L sub D, que va a ser una recta fija. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro elemento más tenemos? Pues tenemos al eje focal, L. L viene a ser el eje focal. ¿Por qué eje focal? Porque mira, contiene al foco y contiene al vértice, y además es perpendicular con L sub D. ¿Quién es L sub D? ¿La directriz o no? El eje focal perpendicular a la directriz. Bien, ahora ¿qué otro elemento más tenemos? Pues tenemos al segmento MN, que recibe el nombre de lado recto. Lado recto. Este lado recto es perpendicular al eje focal, miren. Perpendicular con el eje focal. Y a la vez paralela con la directriz, ¿sí o no? Ahora tenemos a FB. FB viene a ser una cuerda focal. ¿Por qué una cuerda focal? Pues porque contiene el foco, pues. Contiene el foco. Pero ¿qué pasa si no contiene el foco? Como por ejemplo esto, TS. TS viene a ser simplemente una cuerda. Una
cuerda. Ya, ahora la distancia que existe del vértice hacia el foco va a ser la misma distancia que existe desde el vértice hacia la directriz, denominado P. P, ¿qué viene a ser? Viene a ser el parámetro. Y este parámetro puede ser positivo o puede ser negativo. Ya más adelante lo vamos a ver en qué caso es positivo y en qué caso es negativo. Pero ahora bien, el lado recto MN tiene como longitud 4 veces el parámetro. ¿Por qué 4 veces el parámetro? Porque cada distancia mide 2p, 2p. ¿Y cómo sabemos que mide 2p? Pues sencillo, miren. Sabemos que la distancia desde un punto hacia el foco va a ser la misma distancia que desde ese punto hacia la recta hacia la recta directriz. Entonces, imaginemos que el segmento FM vale A. Por cierto, el segmento, mejor dicho, el lado recto, cuando a ver cómo te puedo decir esto, cuando es perpendicular con el, no, siempre va a ser perpendicular acá, al momento de que cuando el eje focal intercepta con el lado recto, al momento de intersectar, estos segmentos van a tener igual longitud. O sea, si esto mide A, esto mide A. O sea, el segmento FN también va a medir A. Ahora bien, si esta distancia de M a F es A, pues la distancia de M a la directriz va a ser también A, ¿sí o no? Entonces, trazamos acá, va a ser A. ¿Está bien? Pero dense cuenta, toda esta longitud no mide 2p, entonces el A ¿cuánto vale? 2 veces p, ¿sí o no? 2 veces p. Y como están partidos en segmentos iguales, si esto mide 2p, el otro segmento también mide 2p. Es por eso que se dice que el lado recto tiene una longitud de 4 veces el parámetro. ¿Y por qué el A vale 2p? Pues cuando dos segmentos son paralelos, tienen la misma longitud, ¿no? Y este segmento es perpendicular a la directriz, y este segmento también es perpendicular a la directriz. Por tanto, si este segmento mide 2p, el otro segmento paralelo también va a tener la misma longitud. Es por eso que la mide 2p. Como vemos, la parábola tiene el movimiento de una U, ¿no? Y cuando en su gráfica la U va a poder estar hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y de qué va a depender? De dos cosas: del eje focal y de su parámetro. De su eje focal y de su parámetro. Por ejemplo, en el primer caso, cuando el eje focal es paralelo al eje Y, el eje focal paralelo al eje Y. Recuerda que el eje focal contiene al foco y al vértice. El eje focal contiene al foco y al vértice, y además es perpendicular con la directriz, y es perpendicular con la directriz, ¿sí o no? Ahora, si el eje focal es paralelo con el eje Y,
tú comienzas con la X. La X siempre acompaña a la componente H y la Y acompaña a la componente K. Entonces, nuevamente, si el eje focal es paralelo al eje Y, comenzamos con la X, ¿sí o no? X menos H al cuadrado es igual a 4 veces el parámetro por Y menos K. Ahora, vemos que cuando es paralelo con el eje Y, la parábola se puede abrir hacia arriba o hacia abajo, ¿sí o no? ¿En qué caso se abre hacia arriba? Pues cuando el parámetro es positivo, es decir, mayor a 0. ¿Y en qué caso se abre hacia abajo? En el caso de que el parámetro sea negativo. Bien, entonces recordemos una vez más. Si el eje focal es paralelo al eje Y, se comienza con la componente X. Y además tiene que estar al cuadrado. O sea, es decir, si el eje focal es paralelo al eje Y, el eje Y tiene que ser un factor lineal. Bien, ahora vamos en el caso de que la parábola, o bueno, de que el eje focal sea paralelo al eje X. Eje focal paralelo al eje X. El eje focal contiene al foco y al vértice y es perpendicular a la directriz. ¿Bien? ¿Sí? Ahora mira, cuando es paralelo con el eje X, la parábola se puede abrir hacia los costados. ¿Y de qué va a depender nuevamente de que se abran los costados? Del eje focal y de su parámetro. Si el parámetro es positivo, la parábola se abre hacia el lado derecho. Si el parámetro es negativo, la parábola se abre a la izquierda. Y bien, ahora ¿cómo va a ser la fórmula? Sencillo. El eje focal es paralelo al eje X, ¿no? Cuando es paralelo al eje X se comienza con la componente Y, seguido de la componente K. Y lo elevas al cuadrado. Y va a ser igual a 4 veces el parámetro por X menos H. Y nuevamente volvemos a recordar. Si el eje focal es paralelo al eje X, el eje X o la componente X tiene que ser lineal. En este caso, si el eje focal es paralelo al eje Y, la componente Y tiene que ser lineal. Y de otro caso, el otro componente debe ser cuadrático. En este caso es paralelo al eje X, por lo tanto, el componente Y debe ser cuadrático. En este caso es paralelo al eje Y, por lo tanto, el componente cuadrático debe ser la X. Bien, continuemos. ¿Qué pasa si nuestro vértice tiene como coordenadas al origen? Es decir, coordenadas 0,0. Cuando es paralelo con el eje Y y cuando es paralelo con el eje X. Bien, el vértice es h, K, ¿no? O sea, el h vale 0, ¿no? Reemplazamos entonces. X menos 0 al cuadrado va a ser igual a 4 veces el parámetro. El K vale 0, ¿no? Y menos 0. Entonces te va a quedar X menos 0, X. Entonces te va a quedar X al cuadrado va a ser igual a 4 veces el parámetro por Y menos 0, Y. Entonces cuando el vértice esté en el origen y es paralelo con el eje Y, eso no, porque si el X es cuadrático, el lineal, ¿quién es? Y, eso no, y es paralelo con el eje focal.
Bien, ahora ¿qué pasa en el otro lado si también es parte en el origen la parábola? Es decir, vértice 0,0. Los vértices son el h, k, el h vale 0 y el k vale 0. Entonces, decimos, reemplazamos y menos k, que vale 0, al cuadrado va a ser igual a 4 veces el parámetro por x menos h que vale 0. Entonces y menos 0, y al cuadrado igual a 4 veces el parámetro x menos 0, x. Y esto queda cuando es paralelo con el eje x. Recuento, rapidito. Habíamos dicho cuando el eje focal, vamos a colorar otro color que sea más bonito. Cuando el eje focal es paralelo al eje y. Y en el otro caso, cuando el eje focal era paralelo al eje y. Habíamos dicho que cuando el eje focal es paralelo al eje y, se comienza con la otra componente, ¿sí o no? X. Y cuando el eje focal era paralelo al eje X, se comenzaba con la otra componente, que es el y, la Y, ¿sí o no? Y como el eje focal es paralelo al eje Y, esa componente Y debe ser lineal. Y cuando el eje focal era paralelo al eje X, la componente X debería de ser lineal.